A ver, hay varias cosas pasando ahí que son interesantes. Primero, en términos de la política cultural española, es que es un tema particular de ese país. Siempre pienso, porque la Europa periférica ha sufrido mucho racismo de parte de Europa Oriental. Y yo pienso en los países de Europa periférica, empiezo pensando en España. De hecho, la crisis que sufrieron todos los países del sur de la Unión Europea, los que tenían el euro, producto de las decisiones de Alemania, generó una ola de lo que nosotros llamamos los refugiados del euro, españoles y griegos viviendo en los países nórdicos. Habían reportajes muy interesantes, muy tristes, ¿no? De españoles viviendo en los países nórdicos que no tenían ropa de invierno, que estaban ahí buscando trabajos con pago miserable, mucha gente pasando perros, ¿no? Para encontrar Claro. ingresos insuficientes Un para trabajo que se pagar puede la realizar calefacción, porque lo que no entienden es que sin visa, digamos. piensan que pueden Claro. ganar mucho dinero en comparación a lo que podían ganar en España, porque claro, los salarios son más altos en el norte de Europa, pero tienen que pagar calefacción, tienen que pagar otras cosas que no están en sus presupuestos. Entonces, desde España, de un país que es bastante periférico para Europa, hablar de esa manera, ¿no? Pero ahora estamos viendo rubios de ojos azules, habla más bien de los problemas internos de España, de su profunda inseguridad, el racismo con que tratan a los mismos latinoamericanos que van para allá, que es la inseguridad de un país que es bastante cercano a los mismos que odian, ¿no? Es el fenómeno que se llama el miedo de caer, fear of falling, que los más que tienen más aporofobia, que más odio a los pobres, son precisamente las personas que o están recién escapando de eso o han tenido experiencias en el pasado familiar de haber estado en esa situación. Entonces el miedo de volver a eso genera un odio mucho más fuerte. Qué fuerte. Y vemos esto bien particular de la manera en que los países fronterizos europeos responden con mucha crueldad. En términos de lo que pasa en Polonia es otra cosa, que es adicional, que Polonia enfrenta un tema histórico profundo, que es la guerra civilizacional. Polonia hizo unas declaraciones que no iban a aceptar ningún refugiado de Siria. No habían. Los sirios querían ir a Alemania, querían ir a Inglaterra, pero no estaba en la lista Polonia. Y Polonia no tenía grandes flujos porque además está muy al norte, había Claro, que pasar no por es otros fácil países, llegar ¿no? hasta Polonia, pues, claro. Y hicieron marchas enormes en contra de la invasión musulmana. Hay un tema en Polonia que es un país católico, que está el primer país católico llegando desde el este. Entonces se sienten muy en la frontera. Están entre el gigante ruso y el gigante alemán. Entonces se sienten permanentemente bajo un ataque cultural. Y ese nacionalismo es muy fuerte. Entonces son muy nativistas, muy nacionalistas, muy en contra de la llegada de otras personas, y eso tanto como ocurre en Ucrania, en realidad tiene una ultraderecha súper consolidada y fuerte. Consolidada, claro. Y ahora la única razón por la cual están Que aceptando gobierna, con brazos digamos. abiertos a los ucranianos es porque los ucranianos son sus aliados en esa guerra civilizacional. Ellos ven una amenaza frente a los rusos, que igual es una amenaza que se entiende porque están en la frontera. Claro. Pero teniendo una frontera Y con un porque han gigante estado ruso, ahí en las guerras, ¿no es cierto?, invadidos por Alemania, por Rusia, constantemente. constantemente, claro. Exactamente. Entonces, ese trauma histórico hace que ellos hagan esas alianzas, pero no es una alianza así como tenemos gente que tiene necesidad. No, no es eso. Vemos aliados en una lucha civilizacional. Y eso no es un tema simplemente racismo, no es que son ojos azules, porque los rusos también tienen ojos azules, ¿ya? El tema acá es mucho más sutil. Tiene que ver con ese nacionalismo paneslávico, porque Me gusta, nacionalismo paneslávico. hay que entender, No lo son, había son escuchado. los eslavos, ¿cierto? Sí, Son los que habitan lo que, bueno, desde América Latina podemos llamarlo los lugares más o menos en la esfera de Rusia, Claro. ¿ya? Pero los eslavos son de tres grupos. Sí, tres más o menos. Los eslavos orientales, los eslavos sureños y los eslavos occidentales. Perfecto. ¿Ya? Los orientales son los rusos,
los bielorrusios y los ucranianos. Ok. ¿Ya? Ya. Los de sur son de Serbia, ¿cierto? Ok. Ojo, que estamos hablando de Sí. conflictos, como uno dice Serbia, Yugoslavia, Sí, ese conflicto, exacto. la unión de los eslavos del sur y los eslavos occidentales son los polacos. La gran excepción los polacos porque no son ortodoxos, son católicos. Sí. ¿Por qué Polonia es un país tan católico? ¿Por qué tan obsesionado, tanta beataría? Porque ser católico es parte de su identidad frente a los otros eslavos. Ajá. Entonces, Perfecto. ahí están entonces este conflicto. No les gusta a los Hay ucranianos. una identidad nacional ahí, La, en ser la- católico. la última vez que yo estuve en Polonia, habían muchos meseros, meseras, jardineros Mira, ahí estamos viendo Ucrania. Ahí está. El mapa de esa De parte esa, de la zona este de Europa. Claro, de Europa de la que estamos conversando justamente. Y ahí se entiende que Polonia está... Si los rusos toman Ucrania, o tienen un régimen de títeres en Ucrania, Polonia está en la frontera. Exacto. ¿Entiendes? Entonces ya estamos en otra cosa. La última vez que estuve en Que Polonia está estaba lleno de Alemania ucranianos. y República Checa es lo que está ahí, ¿no? Al otro lado, sí. claro, al otro lado, digamos. Sí, entonces Alemania, entonces Polonia está entre los dos gigantes. El tema es que Polonia estaba lleno de migrantes ucranianos que recibían mucho prejuicio porque son pobres, no nos gusta esa cuestión, son culturalmente diferentes, son más orientales, pero en esa guerra civilizacional de esos dos gigantes aceptan esos refugiados. Pero, ojo, aceptar esos refugiados en particular, que no es un tema racial, tiene que ver con ese nacionalismo de protección. Yo sé, estamos hablando de esto porque es muy siglo XX Perdón, es que ahora. a mí yo lo vi y me generó mucho dolor, la verdad, que este tipo de actitudes de ciertos países no hayan cambiado nada. Ha pasado tanto tiempo. Es que a mí me genera mucho miedo. Desde la Segunda Guerra Mundial y no ha cambiado eso. Realmente me dio mucho dolor. Era un estudiante, no me acuerdo de qué país africano era en este momento, no quiero mentir, pero era un estudiante, una persona negra, y él contaba de lo que estaba viviendo, cómo lo estaban tratando. Y la BBC subió y luego lo bajó y lo cambió. Fue muy doloroso eso también. Muy doloroso. Es que la situación bueno. es muy de siglo XX. Es que me da mucho miedo esto que estamos hablando. Yo sé estas cosas porque, ojo, si uno estudia historia, yo soy historiador de la economía, pero igual uno estudia historia en general. Y eso son cosas que nosotros crecimos con eso. En la forma que en Chile ustedes crecieron, no sé, con Diego Portales, con la pacificación de la Araucanía. Nosotros crecemos con eso porque es parte de la construcción reciente. O sea, claro, no fue hace nada. Pero en realidad lo que nos enseñan... No han pasado 100 años. Los tiempos malos. La Segunda Guerra Mundial fue un antes y un después. ¿Ya? Porque, ojo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Declaración de los Derechos Humanos Universales, ¿ya? Eso es todo de la posguerra. Exacto. Todo después del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Para que no se repitiera. Exactamente. Entonces nos enseñan eso, con más o menos detalle, dependiendo del nivel de interés, pero nos enseñan eso para decir... Eso son los viejos tiempos malos y hemos pasado la página. En Europa, y por eso yo defiendo un poco, porque hay tanto enfoque en eso y no en otros conflictos, aunque el tema de Palestina es una tragedia que no, constante y exacto. Hay una participación, una complicidad activa en el blanqueamiento del genocidio o cuasi genocidio contra los palestinos. Pero esto es importante porque Europa fue, en la época de la posguerra, una zona donde se había pasado la página. Había una época de paz, ¿no? África, lamentablemente, en la posguerra nunca logró esa paz. Europa sí lo logró y se está terminando. Estamos hablando de temas del siglo XX, la historia de los malestares y los conflictos culturales de la Segunda Guerra Mundial, porque es relevante para lo que está pasando hoy exacto. día, que da mucho miedo que uno piensa desde Europa occidental, que estas son historias del pasado. No, esto ahora es cómo lo están viviendo la gente en esos países. Nuestro público está muy de acuerdo con esto. Alem Luengo dice... ay, perdón, justo se me cambió el cosito. Alem Luengo dice, por eso se habla de nazismo en estos días. Hay ahí algo velado de lo que no se habla mucho. Guillermo Guerrero dice, no podemos hacernos los ciegos y sordos. El gran problema hoy es el resurgimiento de los nazis y la extrema derecha en Europa, auspiciadas por Estados Unidos y las élites europeas.
Y Raúl López Nebreda dice, lamentablemente la OTAN y el presidente fascista ucraniano no le ha dejado opciones a Rusia de llevar a la guerra, a hechos consumados, es decir, invadir completamente Ucrania. Es muy doloroso. Es que esto es la estupidez de la gente. Es que estamos muy lejos. Pero por favor, que tengan un poco más de actitud crítica. ¿Ya? Porque esto es lo que se llama el antiimperialismo de idiotas. Realmente no entiende lo que está pasando. ¿Ya? Porque acá, en vez de pensar eso en geopolítica, yo prefiero pensar eso antes que nada en términos de pueblos oprimidos y gobiernos opresores. Porque, ojo, acá el variable fundamental, perdóname por ponerme tan marxista, pero el variable fundamental es la lucha de clases. ¿Ya? Entonces, Putin tiene algo en común con la élite ucraniana, que los dos élites oligárquicas, ¿no? Porque son grandes poderes. El presidente antes de Zelensky no es un fascista de ninguna forma, pero el presidente antes de Zelensky, Poroshenko, fue un multimillonario. Un Piñera cualquiera, realmente muy como Piñera, excepto con un nacionalismo adicional muy racista, más racista que Piñera incluso. Y esos oligarcas, ¿ya? Lo que les interesa es mantener la población controlada para que ellos puedan seguir rentando. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa en la lógica de luchas de clases, lo que está ocurriendo en Rusia, ¿ya? Donde se oprime fuertemente la izquierda. No, que curiosamente, incluso los historiadores de derecha tienden a ser marxistas en esa visión. Sí, o sea, todos recurren a Marx, por favor. Porque al final es la lógica del conflicto interno de las élites, ¿ya? Que se están dominando. Entonces uno tiene el interés de las élites de esos distintos países que están gobernados de forma oligárquica y son distintos. Es terrible en Ucrania, que es el país uno de los más pobres de Europa, más pobre que en 1990, realmente un estado fallido en ese sentido. Los oligarcas tienen su partido. Las diferencias políticas en Ucrania son con quién oligarca está uno. Es que hay un Piñera que tiene su propio partido y hay otro hombre de negocios que tiene su propio. Es como si Luksic tuviera un partido y Piñera tuviera un partido y fueran enfrentados. Y Juan Sutil otro y ahí, claro. Exactamente. En este caso son todos unidos. De hecho, Zelensky es bien como también es bien chileno en ese aspecto, ¿no? Como que un artista, comediante, como que podría haber sido... Abogado también. También, sí, pero podría haber, pero tuvo una carrera televisiva, no, claro. Eso hoy, po. Entonces como que podría ser alguno de los nuestros también. Estaba pensando, sí. Sí, yo estaba pensando en quién sería Zelensky. A ver si el público nos ayuda. ¿A quién lo podríamos comparar? Físicamente igual al Toto. Igual. Físicamente igual al Toto. Pero ideológicamente no. Es como si Pato Laguna hubiese llegado así como a ser importante en la política. Pero fíjate que acá, ¿te acuerdas tú que varias veces se ha rumoreado, o por lo menos han habido como sondeo? En su minuto en los 90, no, don Francisco podría ser candidato. No fructificó. Leonardo Farca podría ser candidato. No fructificó. Farca podría haber sido, ¿ah? No, pero es más... como un estilo, pero un poquito menos... Pero cuesta pensar que alguien pase, en Chile por lo menos, del mundo del espectáculo a una posición política tan relevante como el presidente, porque si han habido diputados... Es un poco Kramer. Ahí sí, lo que... Ahí veo a Kramer. Te lo estaban poniendo. Sí. ¿Ah, sí? Mira. ¿Cómo que Gonzalo? Imagínense que Kramer gana las elecciones presidenciales en Chile. Un poco ese nivel de pero Kramer no es de derecha. Pero Zelensky tampoco es de derecha. ¿Cómo que no es de derecha? Es de derecha. No, está bien que no sea fascista, pero es de derecha. No es un pensamiento, no es un tipo de izquierda, ¿no? A ver, realmente si quieres saber quién es Zelensky, es Beppe Grillo, del Movimiento 5 Estrellas de Italia. Estamos hablando de ese tipo. No es de derecha, no es de izquierda tampoco. Por eso es como no tiene contenido ideológico, igual que es Putin, muy light. No, Putin es de derecha. Putin es fundamentalista religioso. Acá hablen de Putin. Por favor, pero hay entrevista de Putin cuando era alcalde de San Petersburgo, donde él habla de su admiración por Pinochet. Sí, entonces, por eso que yo acá, de repente, por estos cruces ideológicos equivocados, hay gente que todavía tiene como esa memoria de la Unión Soviética y como adscribe la izquierda, lo tiende a respaldar cuando es una persona completamente distinta a ese mundo. Es un tipo de derecha, es un tipo más encima oligárquico. Y es un tipo, Hassan, ahí tú lo puedes ampliar, que me da la impresión que él desprecia la democracia.
¿cierto? Totalmente. O sea, si pudiera terminar con las elecciones, las terminaría, porque en el fondo se ha mantenido 20 años con esta lógica de estar un periodo, colocar a su vicepresidente, volver él, colocar al vicepresidente a Medvedev de nuevo, claro, y estar ahí por el que manda a él durante 20 y tantos años. Es impresionante Putin en el sentido de su figura. A mí él también me genera miedo. Es una figura que no me genera... No, todas esas figuras me generan miedo. Sí. Los políticos en sí son malos. Es que yo creo que son dos aristas, ¿no? La arista geopolítica y la arista ideológica. Y hay que dividir esas cosas. Toda la razón. La gente confunde porque están buscando como tipo guerra de las galaxias, los buenos y los malos. Y no hay buenos y malos acá. No tenemos una resistencia, ni hay un imperio. En términos o son todos imperios. O son todos imperios, eso. Son todos imperios. Sí, al final esto es una guerra interna entre las fuerzas oscuras. Exacto. Si uno analiza en términos estrictamente geopolíticos, ¿no? Lo que tenemos son dos bloques enfrentados. Rusia ha sido muy maltratado, entre comillas, después del fin de la Guerra Fría, porque hubo un compromiso de parte de Estados Unidos explícito el compromiso, lo reconoció James Baker, que fue secretario de Estado del Bush padre, que no iban a extender la OTAN hacia el este, ¿ya? Y sí lo hicieron. Los países bálticos entraron, Polonia entró, que evidentemente una alianza militar que existía para enfrentar el Pacto de Varsovia, para enfrentar la Unión Soviética, no tiene razón para existir si la Unión Soviética no existe. Claro. De hecho, no tenía razón de existir en general, porque es mentira que la Unión Soviética quería dominar el mundo. Era un error, yo creo que lo creían. De hecho, eran tan malos los expertos en temas soviéticos en Estados Unidos que creían realmente que la Unión Soviética quería la revolución mundial. Por eso no entendieron nunca por qué la Unión Soviética dejó caer a Allende. Porque no les interesaba en nada la izquierda. La Unión Soviética invadió a Afganistán y no hizo nada en Chile. ¿Cuál es la diferencia? Que Afganistán es la frontera de Rusia y lo que le importó es Rusia, nada más que eso. Entonces, todo es geopolítica. En esos conflictos geopolíticos, Rusia, como país poderoso, ha sido humillado y cuestiona su defensa interna. Pero esa negociación de dos bloques poderosos no habla nada de los pueblos que están abajo. Y los pueblos que están abajo están constantemente oprimidos de personas que tienen ideología ¿cómo se llama? De élite. Oye, de defensa oligárquica. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces esa idea, no, pobre Rusia, pobre el pueblo ruso que está siendo oprimido por los gobiernos oligárquicos que tienen. Y pobre el Piensen en los pueblos y no en los líderes que están oprimiéndolos.